está caracterizado por la presencia de un gobernante de absoluta legitimidad electoral, pero claramente distinto de lo que los modelos clásicos han indicado como debe comportarse un gobernante. Y una de las partes de ese comportamiento pasa básicamente por la forma de plantear la utilización de ciertos recursos jurídicos para gobernar por encima de la ley y de la Constitución. Por lo tanto, a nuestro criterio, nos pareció que valía la pena empezar ya el año académico de la Fundación Ricardo Rojas, invitando a dos personalidades como las que tenemos ahora, el doctor Pablo Manini, antecedente a Antonio María Hernández en la reunión anterior, para tratar el tema específico de la constitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia 70 y de la ley denominada ómnibus genéricamente, que finalmente no fue tratada por el Congreso de la Nación, por lo menos hasta ahora. De tal manera que vamos a contar con una opinión de primera magnitud técnica que está fundada en la visión política. Ninguno de los dos expositores es neutro, ninguno de los dos expositores viene simplemente como científicos del derecho. Son científicos del derecho, pero vienen como radicales científicos del derecho y por lo tanto tenemos que aprovecharlos. Como ustedes saben, el doctor Pablo Luis Manini es doctor en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y titular de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha perfeccionado sus aptitudes técnicas mediante cursos en Estados Unidos, en Francia, en Italia y en España, por lo menos eso lo que nosotros sabemos. Es profesor de grado, posgrado y doctorado en la Facultad de Derecho de la UBA. Ha publicado más de 20 obras, algunas las hemos presentado acá en la Fundación Ricardo Rojas, y ha recibido premios diversos provenientes de universidades prestigiosas. De manera que sus antecedentes son más que suficientes, pero además, reitero, tiene una visión política fundada en su militancia. Y quisiera agregar algo más, que a lo mejor resulta insólito en esta presentación, pero me parece que vale la pena decirlo. Manejan el lenguaje. Y en un país acosado por la grosería, por la maledicencia y por la agresividad, manejar el lenguaje es una virtud política. ¿Para qué sirve el lenguaje? El lenguaje sirve para expresar ideas. Cuando el lenguaje se deteriora, las ideas se deterioran. Cuanto peor es el lenguaje, peores son las ideas. Y es lo que está pasando en la Argentina de hoy. El lenguaje es malo y las ideas son malas. Por lo tanto, convocar a alguien que sabe derecho, que es profesor de primer nivel, que tiene extenso ampliación de su conocimiento por vía de los cursos internacionales, que tiene 20 obras escritas, pero que además maneja el lenguaje con la claridad y con la precisión con que lo hace el doctor Manini, nos ayuda a entender que le estamos ofreciendo a la política argentina en general un producto de primera calidad que nosotros vamos a recibir y vamos a tratar de difundir por la vía de Internet. De manera que les agradecemos su presencia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar presentes. Es un gusto para mí estar acá. Tuve la satisfacción de encontrarme con grandes amigos como Miguel Mieres, compañero de militancia de cuando teníamos 18 años, con Juan Pedro Tunesi, con quien trabajamos en el Senado de la Nación, y tantas otras caras conocidas y queridas. Gracias, doctor Casella, por la inmerecida presentación. A 10 días de asumir el nuevo gobierno, se sanciona este decreto de necesidad y urgencia de más de 300 artículos, se publica en el boletín oficial y ya hubo una pequeña trapisonda en el texto del decreto porque no establece el plazo de entrada en vigor. Los DNU, en esencia, por definición, son normas urgentes, si no, no tienen razón de ser. Entonces, que un DNU no diga qué día entra en vigor, ya en sí mismo es un acto de rayar en la mala fe.
Al no decir qué día entra en vigor, se aplica el Código Civil, que establece 8 días. Esos 8 días llevaban el plazo de entrada en vigencia del DNU al 29 de diciembre, y el 30 de diciembre cerraban los tribunales porque empezaba la feria. Entonces, esto no fue hecho a propósito, esto no fue un olvido. Si era tan urgente como decían, el DNU tendría que haber dicho: este decreto entra en vigor en el momento de su sanción, como dicen la mayoría de los DNU que se dictaron en Argentina. No lo dice, y esto creo que fue exprofeso para evitar planteos judiciales, para no darle tiempo a las partes y a los jueces de que accionen en contra del DNU antes de la feria. De todos modos, la mayor parte de las personas que iniciaron acciones pidieron habilitación de feria y obtuvieron medidas cautelares durante la feria, varias. Después vamos a hacer alguna referencia a ellas. Así que este es el primer punto, tener en cuenta el tema de la fecha. El segundo punto es cuántos días se tomó el jefe de gabinete para mandarlo a la comisión bicameral. Ni la Constitución ni la ley de seguimiento de los DNU establece si esos 10 días que tiene el jefe de gabinete son hábiles o corridos. No lo dice ni la Constitución ni la ley. El jefe de gabinete se tomó días hábiles, es decir, el plazo más largo posible, también para demorar la llegada al Congreso del DNU. Después viene el tema de la bicameral. El Senado nombró a los representantes de la bicameral, que son 8, bastante rápido, primeros días de enero, si mal no recuerdo. En cambio, el presidente de la Cámara de Diputados lo nombró hace 3 días recién. Una comisión que es permanente no era permanente. Hubo cambio de autoridades, cambio de legisladores el 10 de diciembre y tardaron hasta el 15 o 20 de febrero, no recuerdo exacto el día, pero salió en los diarios, de 2 o 3 días nada más. El presidente de la Cámara de Diputados nombró a los 8 representantes de la Cámara, o sea que también hubo una demora en ese tema. O sea, otro problema más. Tenemos ya el del plazo, tenemos la conformación de la bicameral. Tercer problema, la bicameral todavía no se sentaron a discutir e hicieron un plan de acción donde dice que se van a juntar una vez por semana. Si la bicameral se junta una vez por semana para tratar un decreto de 350 artículos, van a estar más de un año o van a estar 10 años. O sea, este es otro problema que tenemos. Además, el plazo de la bicameral ya está vencido, porque la bicameral tiene 10 días. Ahí sí la ley dice que esos 10 días son hábiles. En el caso del jefe de gabinete no decía si eran hábiles o corridos. En cambio, para la bicameral, la ley de seguimiento sí dice que son días hábiles. Como están vencidos, las cámaras ya se podrían abocar al conocimiento del DNU a partir del 1 de marzo, cuando abran las sesiones ordinarias. Esperemos que lo hagan, pero eso también va a depender, ¿no es cierto, Juan Pedro?, de lo que resuelvan en labor parlamentaria, de si lo ponen o no lo ponen en el orden del día. Hubo varios senadores ya, e incluso algunos que no son ni del oficialismo ni del kirchnerismo, han pedido también el tratamiento. O sea que ahí ya tenemos unos cuantos problemitas previos. Antes de empezar a hablar del DNU ya tenemos todos estos problemas. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos ahora al DNU. Lo primero que tenemos que recordar, seguramente lo dijo el doctor Antonio Hernández la semana pasada, es que el DNU está prohibido. Es mentira que la constituyente del año 94 introdujo los DNU. La constituyente del año 94 prohibió los DNU. Y está dicho en todas las sesiones de la Asamblea Constituyente que el objetivo de esa reforma fue atenuar el presidencialismo y reducir la discrecionalidad del presidente de la Nación. Entonces, toda interpretación tiene que partir de esta base. La Constitución prohíbe los DNU. No solo los prohíbe, sino que además establece la sanción jurídica más grave que hay en todo el sistema constitucional argentino, que es la nulidad absoluta e insanable. La Constitución dice: no puede el presidente, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, dictar decretos de necesidad y urgencia. ¿Y saben para qué otros actos la Constitución habla de nulidad absoluta e insanable? Solo para 2. Fíjense la gravedad. Golpe de Estado, o sea, artículo 36, violación del sistema democrático, y otorgamiento de las facultades extraordinarias y de la suma del poder público. Solo para estos 2 y para los DNU, la Constitución habla de nulidad absoluta. O sea, no es
común y corriente la facultad del presidente de dictar los DNU. Es absolutamente excepcional. La regla es la prohibición y la nulidad absoluta. Después viene una excepción que contempla la Constitución. Dice, en ciertas circunstancias de emergencia y de urgencia y en las cuales el Congreso no pueda seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes, se tienen que dar las tres. Repito, emergencia, urgencia e imposibilidad de que el Congreso lo trate. Recién cuando están reunidas estas tres, el presidente puede excepcionalmente dictar decretos de necesidad de urgencia. Incluso, aún dentro de ese escenario, hay ciertas materias prohibidas para el DNU, ¿cierto? Temas impositivos, temas penales, temas electorales y temas de partido político. Hay 4 materias que no se pueden tratar en los DNU. En ese marco es que aparece esta norma disruptiva, que ahora está de moda esa palabra, disruptiva, con más de 300 artículos, tratando de reformar códigos de fondo, leyes especiales. Entonces vamos a analizar, sin entrar al análisis de cada una de las normas, porque sería imposible, no nos vamos más, vamos a analizar si están cumplidos los requisitos constitucionales para el dictado de este DNU. Entonces, el primer requisito es esta situación de emergencia que decíamos. ¿Qué se entiende por emergencia? ¿Cualquier emergencia habilita el dictado de un DNU? Bueno, esto la Corte lo ha interpretado en un montón de casos desde el año 94 para acá, es decir, desde que se introdujo esta norma para acá, acerca de qué es lo que tenemos que interpretar como emergencia. Entonces vamos a analizar este primer requisito. En el caso Video Club Dreams del año 95, la Corte dijo que los DNU solo se podían dictar cuando existían condiciones de grave riesgo social. En el caso Tobar, dijo que tenía que existir una grave perturbación económica, social o política que represente el máximo peligro para el país. En el caso Leguizamón Romero del año 2004, dijo que solo se pueden dictar en situaciones de grave trastorno que amenacen la existencia, la seguridad o el orden público o económico. Es decir, la emergencia no es cualquier emergencia. La emergencia, en el sentido constitucional, en el marco de los DNU y de acuerdo a la interpretación de la Corte, es una emergencia mucho más grave de la que teníamos al 10 de diciembre del año 2023. Yo no niego que el país estaba mal, por supuesto que estaba mal, pero no teníamos ese grado de riesgo social como si tuvimos, por ejemplo, en diciembre del 2001, lamentablemente, donde había muertos en la calle, donde había tomas de supermercados, donde había cacerolazos todo el tiempo. Eso no ocurría. Entonces, este primer requisito no está cumplido. Vamos al segundo requisito. Que sea imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes. En el recinto de la Convención Constituyente del año 94, el convencional Raúl Alfonsín dijo que las circunstancias excepcionales que habilitan el dictado de un decreto de necesidad y urgencia son una emergencia significativa que haga imposible, y no solamente lenta, dificultosa o tortuosa, la sanción de una ley. Es decir, tiene que haber una imposibilidad de que el Congreso sesione. No es excusa suficiente el hecho de que un presidente diga, no, va a tardar mucho. Bueno, si tarda mucho es lo que tiene que tardar, eso es la democracia. Tiene que haber una imposibilidad de que se reúna el Congreso. ¿Cuándo hubo imposibilidad de que se reúna el Congreso? Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, desde el 20 de marzo hasta el 21 de abril, que la Corte dijo pueden sesionar virtualmente, en el fallo Cristina Fernández. 21 de abril, un año después de la pandemia, un mes después de iniciada la pandemia, en el año 2020, la Corte dijo sí puede sesionar virtualmente el Congreso. Durante ese mes estaba cumplido el requisito de imposibilidad de seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes. Pero tiene que ser imposible. Queda claro esto. No simplemente
decir va a tardar mucho, entonces opto por el decreto porque es más rápido. Este segundo requisito entonces no está cumplido. El presidente perfectamente podría haber enviado un proyecto de ley, así como mandó la ley ómnibus de 664 artículos, podría haber mandado un proyecto con el mismo contenido que el DNU el día 12 de diciembre, 11 de diciembre, para que el Congreso lo trate. Lo convocaba a extraordinarias y solucionaba el tema. No estaba cumplido este requisito. Vamos al tercer requisito, que era la urgencia, porque además de emergencia, que sería una situación grave, como dijimos, también tiene que haber urgencia, es decir, la necesidad de sofocar de manera urgente una situación grave. ¿Cómo se interpreta esto de la urgencia? También se discutió el concepto de urgencia en el marco de la Asamblea Constituyente del 94 y se dijo, tiene que haber una necesidad súbita. Estoy citando textual, tiene que haber una situación de peligro o desastre que requiera una atención inmediata. Yo me pregunto, las causales por las cuales el presidente dictó este DNU, que están en los considerandos del decreto, ¿son urgentes? ¿Son nuevas? ¿Son súbitas? La respuesta es no. Vamos a repasar cuáles fueron. La inflación lleva décadas en la Argentina. El déficit fiscal lleva décadas. La desocupación, lamentablemente, lleva décadas. La pobreza lleva décadas. ¿Cuál era la urgencia? ¿El cambio de gobierno era la urgencia? Bueno, para la Constitución el cambio de gobierno no tiene ningún efecto jurídico. La norma sigue siendo la misma. No está cumplido el requisito de la urgencia. Por más que sean graves las causales, por más que es grave una pobreza que llega al 50%, que nos duele a todos, por más que es grave la desocupación, no habilita que el presidente invada la órbita del Congreso. Entonces, este tercer requisito de la urgencia tampoco está cumplido. Vamos a otros requisitos que no surgen ya de la letra expresa del artículo 99, inciso 3, que es el que regula los DNU, sino que surge de otras normas de la Constitución y de la jurisprudencia de la Corte. Primer requisito es la imprescindibilidad, es difícil la palabra, pero es fácil el concepto, la imprescindibilidad de las medidas que se adopten. ¿Qué significa esto? Que el DNU tiene que contener solamente aquellas medidas que son imprescindibles para sofocar la situación de emergencia y de urgencia que se quiere atender con él. Uno no puede aprovechar el DNU para legislar sobre cualquier cosa. No se puede aprovechar el DNU para modificar la ley de alquileres, para modificar el Código Civil, para modificar la ley de contrato de trabajo. El DNU está para apagar un incendio, adoptar las medidas que sean imprescindibles para esa situación. No lo digo yo, lo dijo la Corte Suprema de Justicia en otros trabajos, en otros fallos de hace bastante tiempo. En el caso Cooperativa de Trabajo FAST del año 2003, un fallo que tiene 20 años, dijo que para que el Ejecutivo pueda ejercer esta facultad legislativa, que en principio obviamente la debe ejercer el Congreso, se deben descartar los criterios de mera conveniencia. Vos no podés aprovechar la situación de emergencia para dictar la norma que a vos te conviene. En otro fallo llamado Tobar dijo, los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo, por ser ajenos a las circunstancias extremas de necesidad, no justifican el dictado de un DNU. En otro fallo distinto, que no lo cito para no fatigar, dijo, el Poder Ejecutivo debe elegir las medidas que indispensablemente la realidad reclama con urgencia impostergable. Y esto lo dijo en el fallo donde por primera vez convalidó los DNU, el fallo Peralta del año 90. Repito, el Ejecutivo debe elegir las medidas que indispensablemente la realidad reclama con urgencia impostergable. Entonces, la medida que se adopta a través del DNU tiene que ser la imprescindible, según la jurisprudencia de la Corte. Puntual, concreto. Hay un incendio, lo apago. No puedo aprovechar esta circunstancia para meter por la ventana normas en un DNU que normalmente las tiene que sancionar el Congreso. Vamos al quinto requisito, la transitoriedad de las medidas. Como es una atribución extraordinaria, como es una atribución de emergencia, como es una atribución destinada a paliar una urgencia,
la medida que se adopta a través del DNU tiene que ser una medida transitoria para salir del paso, no para siempre. Y vuelvo al ejemplo de la ley de alquileres, por ejemplo, ¿no? O transformar a los clubes de fútbol en sociedades anónimas. ¿A dónde está la urgencia? O que las tarjetas de crédito te puedan cobrar cualquier interés, derogando la norma que prohibía un exceso en esos intereses, que limitaba esos intereses. O derogando la ley de góndola. ¿Dónde estaba la urgencia de derogar la ley de góndola? Para siempre la derogan. ¿Por qué? La Corte dijo en varios fallos, en el fallo, por ejemplo, Consumidores Argentinos del año 2010, dijo, las modificaciones introducidas en ese DNU no traducen una decisión de tipo coyuntural, transitorio, por lo tanto no son válidas. En el caso Tobar, que ya cité antes, dijo, la atribución excepcional del Poder Ejecutivo no puede ser una herramienta de política económica, dijo. Tiene que ser una medida transitoria, un remedio y no una mutación del sistema jurídico. Un remedio, no una mutación del sistema jurídico. Lo dijo la Corte hace 20 años, no es nuevo esto. Entonces, el requisito de que las medidas que se adoptan en un DNU tienen que ser transitorias, tampoco está cumplido. Vamos al siguiente requisito. Sexto, razonabilidad. Toda norma, ley, decreto, resolución, tiene que ser razonable. Esto lo dice el artículo 28 de la Constitución. Por lo tanto, tiene que haber una adecuación entre el fin perseguido y el medio elegido. Esto es la razonabilidad. El que sanciona una norma tiene que sancionar una norma que, para lograr un determinado fin, el fin no justifica los medios, sabemos mucho de esto nosotros, para llegar a ese fin, el medio utilizado tiene que ser razonable. Acá es donde cae por la base, en el principio de razonabilidad, todo DNU que tenga más de 5, 8, 10 artículos. Que un DNU tenga 350 artículos es un contrasentido en sí mismo. Como que un perro se disfraza de gato. No existe. No puede ser. El DNU es una medida puntual. No puede tener 350 artículos. No es razonable que un DNU tenga 350 artículos. Basta con ver la extensión que ya uno tiene que decir esto es inconstitucional. Así, sin entrar a leer las normas. Porque el DNU, por todo esto que venimos diciendo, por el carácter imprescindible de las medidas, por el carácter transitorio de las medidas que se adoptan, tiene que ser algo puntual, concreto, directo, para solucionar un tema. Había antecedentes en nuestro país de DNU ómnibus como este. Había dos, y no es casual. Uno es de Menem y el otro es de Macri. El 2284 del año 91, que recuerdo que el doctor Mieres, que está aquí presente, en el año 91 me hizo un reportaje en una radio para hablar de ese DNU, ¿te acordás? Sí, cómo no. Y el número 27 del año 2018 del presidente Macri. Ambos fueron decretos de desregulación, ambos derogaban decenas de normas. Por ejemplo, en el decreto 27 del año 2018 se modificaba la ley de venta internacional de obras de arte, en un DNU. La ley de pesas y medidas. Se eliminaban órganos del Estado. Bueno, esta es la versión corregida y aumentada de esos dos DNU, del año 91 y del año 2018. Son DNU ómnibus, decimos, ¿no? Porque contienen toda una serie de materias. Entonces, aquí también tenemos que decir que el requisito de la razonabilidad del DNU no está cumplido. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, nos queda el mecanismo de control, que ya algo fuimos adelantando. El plazo para que la bicameral se expida ya está vencido, las cámaras podrían abocarse al conocimiento del DNU, pero acá tenemos otra trampa, que ya no tiene origen en este gobierno, sino en el gobierno de los Kirchner. Ustedes saben que la ley que establece el mecanismo de control de los DNU fue sancionada en el año 2006. Es un proyecto de la señora Cristina Fernández cuando el presidente era su marido y ella era legisladora. Entonces ya esto solo nos hace dar cuenta de que
Obviamente el objetivo no era controlar mucho. La senadora Fernández había presentado en el año 2000 un muy buen proyecto de control de los DNU, pero no es el que presentó en el 2006. Entonces ahí hay una vieja anécdota parlamentaria. El mismo día que la señora Cristina presenta el proyecto de ley que hoy rige, el senador Terraño tomó aquel proyecto del año 2000 y lo metió por mesa de entrada, a ver cuál trataban. Bueno, obviamente trataron el malo, no el bueno, y es el que tenemos hoy. En ese cuerpo normativo, la ley 26.122, para el que quiera tomar nota, 26.122, hay varias trampas. La primera es, para que el DNU quede rechazado, se tienen que expedir en contra las dos cámaras. ¿Qué quiere decir esto? A primera vista parece normal, ¿no? Se tiene que expedir. No, porque si una cámara no se expide o no lo rechaza, se expide, pero a favor, o no se expide y lo demora, el DNU sigue vigente. Entonces fíjense que con esa pequeña palabrita, que ambas cámaras deben rechazar el DNU, así dice la ley, artículo 24 de esa ley, dieron vuelta a todo el sistema legislativo argentino, todo el mecanismo para sanción de las leyes. ¿Cómo es una ley normal? Cámara de origen la aprueba, Cámara revisora la aprueba, Ejecutivo la promulga. Tenés tres voluntades para que salga la ley. Cámara de origen, Cámara revisora, Ejecutivo. ¿Cómo es con un DNU? Exactamente al revés. El Ejecutivo lo sanciona, una Cámara se calla la boca, quedó firme. Esto ya pasó con varios DNU y con varios decretos delegados en estos últimos años por culpa de este defecto que tiene la ley de control. Entonces, lo que ahora tendría que ocurrir para que este DNU caiga en su totalidad, porque ya cayó en varias partes, como vamos a ver, es que ambas cámaras se expidan en contra. Si una cámara no lo trata, y es lo que están tratando, de que las cámaras demoren lo más posible el tratamiento del DNU, si una cámara no lo trata, el DNU va a seguir vigente. Este es el problema que tenemos con el mecanismo de control. El segundo problema no es tan grave como el anterior, pero es un problema al fin, es que el Congreso no le puede introducir cambios al DNU. La ley dice expresamente en el artículo 23 que el Congreso, al tratarlo, se tiene que expedir por sí o por no, a favor o en contra. No lo puede modificar, lo cual es una barbaridad, porque antes de declarar la invalidez de una norma, mejor modificarla para salvarla. Lo hacen los jueces todos los días. La Corte lo hace desde 1887, desde el fallo Sojo, de buscarle la vuelta a una interpretación distinta a la ley para no declarar la inconstitucionalidad y salvar la validez de esa norma. Bueno, acá el Congreso se autoinhibió, cuando sancionó esta ley, se autoinhibió de hacer eso. Sí quedaría un resquicio, pero de esto no hay jurisprudencia. Yo lo que les doy es una opinión personal nada más. El resquicio sería que sí, a mi criterio, sí se puede declarar la invalidez de ciertas normas y no de otras. Que yo sepa, nunca ocurrió. Los DNU generalmente fueron o rechazados o convalidados en su totalidad. El 99% fueron convalidados en su totalidad, ¿no? Desde el año 94 para acá. Pero yo entiendo que quien puede lo más puede lo menos, y si el Congreso puede declarar la invalidez de todo un DNU, también puede declarar la invalidez de un capítulo del DNU, o de dos capítulos del DNU, o de un artículo del DNU, y aprobar el resto. Pero insisto, de esto no hay precedentes, estoy dando una opinión a priori propia, no basada ni en jurisprudencia de la Corte ni en prácticas parlamentarias, lo que estoy diciendo. Pero podría llegar. El análisis que hace el Congreso del DNU es un análisis tanto de constitucionalidad como político. El Congreso, al rechazar un DNU, no necesita hablar de razones jurídicas. Se puede rechazar simplemente porque no me gusta, digamos así, porque no hay un consenso suficiente para aprobarlo. En cambio, y ahora paso ya al aspecto judicial del DNU, en cambio los jueces hacen otro tipo de análisis totalmente distinto. Los jueces analizan las distintas normas del DNU a la luz de la Constitución. Para eso van a necesitar, obviamente, que una parte legitimada haga un planteo, haga un juicio. Entonces, en la Argentina no hay una legitimación amplia para plantear la inconstitucionalidad de normas, en el sentido de que yo pueda impugnar la validez de una norma porque sí. Yo solo puedo impugnar la validez de una norma porque hay
una parte que me afecta en lo personal. Tengo que tener un derecho subjetivo o un interés simple o un derecho de incidencia colectiva lesionado. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces van a ir conociendo de distintos capítulos del DNU. Ya sabemos, por ejemplo, y ahora ya paso a lo que adelanté antes, las medidas que ya se dictaron en contra del DNU. Ya sabemos que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en un fallo promovido por un sindicato, declaró la suspensión de todo el capítulo laboral. Hay fallos en la provincia de Misiones que ya suspendieron la aplicación del capítulo que disolvía el Instituto de la Yerba Mate. Hay un fallo de un juzgado federal de La Plata que declara la suspensión de la norma que estaba en el DNU que derogaba la ley de tierras. Al derogar la ley de tierras se permitía a los extranjeros comprar inmuebles en la zona de frontera. Un juez de La Plata ya suspendió la aplicación de eso. Y ya hay varios fallos dictados por distintos jueces en el tema de los aumentos de las prepagas médicas. Porque hubo gente que fue y dijo, mirá, me triplicaron la cuota, me duplicaron la cuota, no la puedo pagar, esto afecta el derecho a la salud. Y hubo jueces que suspendieron las normas del decreto, que son 3 o 4 artículos, nada más, que permitían esto de liberar el mercado de la medicina prepaga. Entonces, se está librando la batalla judicial. Hasta ahora, el principal efecto y resultado que provocó este DNU es una enorme inseguridad jurídica y una enorme litigiosidad. Los juzgados están llenos de causas a partir del DNU. Ellos creían que con este DNU iban a tener inversiones. Las inversiones vienen cuando hay seguridad jurídica, no cuando una norma rompe todo un sistema jurídico y genera inseguridad. ¿Quién va a comprar un inmueble en la zona de frontera si sabe que el DNU en cualquier momento se cae? Faltan todavía las acciones de los consumidores. Cuando las asociaciones de consumidores empiecen a accionar por el tema de que el DNU deroga la ley de góndolas, que lo que hacía era garantizar la competencia y ayudar al consumidor, ahí también vamos a tener una catarata de medidas cautelares, me parece. Entonces, hasta ahora, lo que ha generado este DNU es inseguridad jurídica, y la seguridad jurídica es un valor constitucional. La Corte lo dice desde un fallo Penta del año 1958. La seguridad jurídica es un valor de jerarquía constitucional. Toda norma tiene que respetar el principio de seguridad jurídica. Entonces, el DNU no cumple con ninguno de los requisitos que la Constitución establece, ni la emergencia, ni la urgencia, ni la imposibilidad de que el Congreso actúe, ni el carácter imprescindible de las medidas, ni el carácter transitorio de las medidas, ni la razonabilidad de las medidas. A eso se suma un deficiente sistema de control por parte del Congreso por una más que deficiente ley de seguimiento de los DNU. Pero todo esto, fíjense, que quedó de alguna manera tapado en la opinión pública por el proyecto de ley ómnibus que presentaron 10 días después. Estuvimos todo enero y hasta el 15 de febrero, que terminaron las sesiones extraordinarias del Congreso, entretenidos con los pésimos discursos que se escucharon en relación a las, salvo excepciones honrosas, por supuesto, como siempre las hay, que se escucharon en relación a el proyecto de ley ómnibus. Y fíjense ustedes que estos ataques que el presidente está haciendo al Congreso no tienen justificación alguna, sinceramente lo digo. El Congreso dio quórum para tratar el proyecto de ley ómnibus. El Congreso aprobó en general el proyecto de ley ómnibus. Prendele una vela a la Virgen, diría un amigo. Dale gracias que hicieron eso. Después empezó el tratamiento en particular. De 6 artículos le aprobaron 4. ¿De qué se quejan? ¿Qué pretenden? ¿Que el Congreso lo apruebe a libro cerrado? Yo escuché a un periodista de La Nación diciendo que el Congreso lo tenía que aprobar a libro cerrado como se había aprobado el Código de Vélez Arfiel en 1871, dijo. Cuando el Congreso no le votó el tema de administrar los fondos de fideicomiso, que son 29 fondos, y cuando vieron que el Congreso no le iba a aprobar las privatizaciones, el propio oficialismo retiró el proyecto de ley ómnibus. Eso fue lo que pasó en el Congreso, no pasó otra cosa. Yo lo iba siguiendo día a día a través del doctor Willy Hert, que está aquí presente, él me lo iba contando. Es mentira
que el Congreso no le hacía las leyes que el presidente quería. El Congreso estaba haciendo exactamente lo que correspondía. Dio quórum, aprobó en general y le aprobó 4 de los 6 artículos que se trataron en particular. Ya está, ¿qué más querés? Entonces, estas prepoteadas al Congreso no corresponden cuando el Congreso está haciendo lo que corresponde. Esto entonces en cuanto a la ley ómnibus. Y bueno, no puedo dejar de mencionar lo de hoy, lo de ayer. Sí. Fuera de programa, porque cuando planeamos esto estábamos con el DNU y la ley ómnibus nada más. Ahora tenemos ya un problema de federalismo. Sí. ¿Es cierto? Ya tenemos un gobernador que accionó contra el gobierno nacional, lo cual es perfectamente legítimo y común y corriente en la historia argentina. Hay decenas de juicios de la provincia contra la nación por la coparticipación, decenas. El más reciente fue hace 1 año y medio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por vía de cautelar la Corte le reintegró un punto de coparticipación que el Ejecutivo le había quitado. Tenemos otro ejemplo muy importante en el año 2015, 2 fallos, provincia de Santa Fe y provincia de Córdoba, donde la Corte ordenó que se le reintegre a esas provincias un porcentaje de coparticipación que se le había quitado. O sea, estamos en el marco del juego normal y habitual de las instituciones. ¿Qué pasó acá? La provincia de Chubut tenía una deuda, muy sintéticamente lo voy a decir, con el Estado Nacional, y el Estado Nacional de un día para el otro dijo, bueno, a partir de ahora yo te voy a retener la coparticipación hasta que pagues esa deuda. ¿Dónde está el problema? La deuda estaba, sí. La provincia debía, sí. La nación tenía derecho, sí. Pero la Constitución manda que nuestro federalismo es un federalismo de concertación. La Corte Suprema lo viene diciendo desde un fallo Bresani del año 1937, donde dijo, la Argentina es una unión indestructible de estados indestructibles. Ni las provincias pueden destruir a la nación, ni la nación puede destruir a las provincias. Y en un fallo reciente la Corte dijo, el federalismo de concertación implica la obligación de diálogo de las partes. Y el lugar donde se debe realizar ese diálogo, dijo uno de los jueces en un voto separado, Lorenzetti, es el Consejo Federal de Inversiones, que es donde se discuten los temas de la coparticipación. No se puede unilateralmente, de un día para el otro, retener coparticipación, porque la víctima no va a ser el gobernador de la provincia, va a ser el pueblo de la provincia, va a ser el maestro, la enfermera, el médico, el policía, el barrendero. No es una pelea de popes, no es una pelea presidente con gobernador, es una afectación al pueblo de la provincia. Y la provincia de Buenos Aires está a punto de hacer, bueno, y hoy el juez federal de Rawson dictó una medida cautelar en contra del gobierno federal, ordenándole que se abstenga de realizar ese descuento. Salió hoy a la mañana, no la terminé de leer, voy por la página 20, pero son muchas, tuve que venir para acá, pero el juez le suspendió esto y ordenó a las partes al diálogo. Esto es el federalismo. El federalismo es diálogo. Pero lo que estoy diciendo no es una frase política, ¿eh? La Constitución manda y la Corte viene diciendo hace casi un siglo que el federalismo es diálogo y concertación. Y con la provincia de Buenos Aires va a pasar algo parecido, lo anunció anteayer el gobernador, por la eliminación de un fondo de compensación fiscal que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es el caso de la provincia de Buenos Aires? La provincia es la que más aporta en cuanto a fondos al Tesoro Nacional. Números más, números menos, Buenos Aires aporta un 38% de la riqueza que se produce en el país, principalmente por el campo y por la industria que está en el conurbano. Pero la provincia de Buenos Aires se lleva el 22%, nada más de la participación. Entonces, para compensar eso, había un fondo que se llamaba Fondo de Compensación Fiscal para la provincia de Buenos Aires. El presidente, a través de un decreto, dijo hace un par de días que ese fondo lo va a suprimir y el gobernador anunció que va a iniciar acciones y que ya había instruido al fiscal del Estado. Así que eso es el estado actual de los 3 temas principales que me parece que ocurrieron desde el 10 de diciembre para acá. El DNU, el proyecto de ley ómnibus y este problema que tenemos ahora con la coparticipación federal, que es claramente una violación al sistema federal de Estado. Una discusión histórica entre nación y provincias, el tema de quién tiene el dominio de los recursos naturales. Esa discusión
se incrementó a partir de 1907, cuando se descubre el petróleo en la Argentina, porque hasta ese momento a nadie le importaban mucho los recursos naturales. Y hubo decenas de leyes donde la minería y los hidrocarburos pasaban de la nación a las provincias, de la nación a las provincias. Hasta que el constituyente del 94 tomó la decisión de incorporar el artículo 124, que dice que el dominio natural, que el dominio originario de los recursos naturales le corresponde a las provincias. En el proyecto de ley ómnibus había normas que violaban olímpicamente este punto, porque había normas referidas a hidrocarburos, ¿no es cierto?, que la nación no tenía competencia para establecer esas normas. Después del año 94, de ese artículo, y después de la ley 26.197, que fue la que completó el traspaso de los recursos naturales a las provincias, la nación solo puede fijar la política hidrocarburífera y nada más. Y el proyecto de ley ómnibus iba mucho más allá de fijar la política e invadía la órbita provincial, con lo cual ese artículo yo creo que no hubiera sido aprobado si se llegaba a tratar. La provincia tiene el dominio originario del recurso natural. O sea, si le quiere cortar el gas, se lo corta. Desde el punto de vista constitucional, tiene derecho a hacerlo. No sé qué convenios tiene firmados Chubut al momento en que enchufó su caño al sistema de interconexión nacional. Sinceramente no conozco puntualmente si hay normas administrativas por las cuales Chubut podría estar obligada a hacerlo, pero desde un punto de vista constitucional sí, sin duda puede hacerlo. En el año 22, cuando el actual presidente apenas era candidato y empezó a anunciar el tema de la dolarización, sí, tenés razón, publiqué un artículo sobre el tema. A ver, hay 3 normas de la Constitución que hablan de la moneda. Artículo 75, incisos 6, 11 y 19. El 6 dice que tiene que haber un banco central con la facultad de emitir moneda. El 11 dice que el Congreso fijará el valor de la moneda argentina y de las extranjeras. Y el 19 dice que el Congreso debe preservar el valor de la moneda y evitar la inflación. Esas son las 3 normas. Primer punto. El constituyente de 1853, en los temas estrictamente económicos, se alejó de las ideas de Alberdi. No compremos el discurso de que Alberdi era muy liberal y de que la Constitución de 1853 era muy liberal. No, señor. La Constitución de 1853 sigue el modelo de Alberdi, ese proyecto de Constitución que Alberdi incluyó en la segunda edición de las bases en el año 1852, pero en los temas de derechos fundamentales y en algunos temas de la organización del Estado. Pero en los temas estrictamente económicos, el convencional de 1853 se apartó de Alberdi y tomó las ideas de Mariano Fragueiro. Mariano Fragueiro era una persona que sostenía en aquellos tiempos ideas mucho más parecidas a las de un keynesianismo que a las de un libertarismo o libertarianismo o liberalismo o neoliberalismo. ¿Por qué? Por ejemplo, la Constitución norteamericana no crea un banco central, la Argentina sí. Alberdi decía que no tenía que haber banco central, la Constitución dice que sí. Alberdi decía que la moneda la tenían que emitir los privados y que la moneda había que tomarla como un empréstito del Estado. La Constitución no dijo eso. La Constitución dijo que el Congreso regula el flujo de moneda y es el que regula el valor de la moneda. O sea, se apartó nuestra Constitución de las ideas librecambistas de Alberdi y adoptó otras ideas. Entonces, lo que dice la Constitución en esas 3 normas claramente es, primero, que tiene que haber un banco central, no lo podés disolver. Fíjense, el modelo norteamericano no contenía banco central. Después lo crearon por ley e incluso fue cuestionado y la Corte lo convalidó, pero no está en la Constitución. En la Argentina sí está. Segundo, tiene que haber sí o sí una moneda argentina. No se puede dolarizar la economía, porque el Congreso, dice la Constitución, fija el valor de la moneda y el valor de las extranjeras. Tú no puedes fijar el valor de la moneda si no tenés moneda argentina. Si vos no tenés moneda argentina, el valor de tu moneda la va a fijar la Reserva Federal de los Estados Unidos. Lo que sí sería constitucionalmente válido es una convertibilidad, es decir, que conviva la moneda argentina con una moneda extranjera que tenga poder cancelatorio, o sea, que me puedan obligar a recibirla, eso es el poder cancelatorio. Yo estoy obligado a recibir dólares, rupias, euros, lo que fuera. Pero siempre va a tener que haber una moneda argentina. Entonces, la dolarización de la economía en el sentido
digamos así, liso y llano, de abolir una moneda y poner otra, es inconstitucional y la Constitución lo prohíbe. La disolución del Banco Central también.